siguiente video les hablaremos sobre los factores ambientales que afectan el crecimiento de un microorganismo. A continuación, les hablaremos sobre la curva del crecimiento microbiano. El crecimiento microbiano se define como un aumento en el número de células. Nosotros, los seres humanos, nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos. Del mismo modo, los microorganismos cuentan con un ciclo de vida, que es representado por los microbiólogos en una gráfica que se llama curva de crecimiento. Es la que está aquí atrás. Esta línea representa el tiempo que ha pasado y esta representa la cantidad de microorganismos que se están desarrollando en el área. Consta de 4 fases distintas. La primera fase se llama latencia, que es cuando un microorganismo está en su fase de adaptación en un lugar nuevo. Está buscando adaptarse a la temperatura, está buscando alimentos, al pH. Entonces, cuando este microorganismo ya se adaptó completamente a ese lugar nuevo, está listo para iniciar la fase de reproducción. Entonces, esta fase se llama exponencial, que es cuando está creciendo, empieza a duplicarse, a triplicarse de manera muy rápida y al mismo modo está agarrando todos los nutrientes que hay en ese territorio en el que vive ahora. Una vez que todos estos nutrientes se han agotado, ya no es posible que el microorganismo siga creciendo, por lo que pasa a la siguiente fase, que es la estacionaria. Es cuando se queda en un mismo lugar y prácticamente es como si estuviera esperando su muerte, que es la siguiente fase, que es cuando ya no hay ningún nutriente, no hay nada que pueda extraer de ese ambiente en el que está. Entonces empiezan a morir los microorganismos y la población se empieza a reducir. Existen 2 maneras para medir el crecimiento microbiano, las directas y las indirectas. En las medidas directas, el crecimiento de población se mide estimando los cambios en el número de células, en la cantidad de algún componente de las mismas o en el peso total seco de las células. Existen varios métodos de contar el número de células o de determinar la masa celular, adecuados para diferentes organismos o diferentes situaciones. 2 de estos métodos son el recuento de células totales y el recuento de células viables. La diferencia entre estos es que en el recuento de células totales se cuentan tanto las células muertas como las vivas, y en el recuento de células viables se cuentan solamente las vivas. En cuanto a las medidas indirectas, un método muy rápido y útil de obtener estimaciones del número de células son las medidas de turbidez. Una suspensión celular aparece turbia a la vista porque las células dispersan la luz que atraviesa la suspensión. Cuantas más células estén presentes, mayor será la luz dispersada y por tanto mayor la turbidez. La turbidez puede medirse con aparatos como el fotómetro o espectrofotómetro, que hacen pasar la luz a través de suspensiones celulares y detectan la cantidad de luz emergente no dispersada. Los llamados nutrientes, los cuales están conformados por carbono, nitrógeno, fósforo y en menor cantidad los llamados oligoelementos, que son como el hierro, el cobre o zinc, entre otros. El carbono, como todo ser vivo, es la base fundamental para la vida. Está constituido alrededor del 79%. El fósforo, nitrógeno y azufre se encuentran en menor cantidad, alrededor de 18%, los cuales son importantes ya que, por ejemplo, en la síntesis de proteínas se requieren nitrógeno y azufre en menor cantidad, o bien en la síntesis de DNA o RNA se necesita nitrógeno y fósforo, así como en la síntesis de la energía, como bien sabemos, se encuentra en el ATP. El nitrógeno se utiliza principalmente para formar el grupo amino de los aminoácidos de las proteínas. El azufre se utiliza para sintetizar aminoácidos y vitaminas como tiamina y biotina. Y el fósforo es esencial para sintetizar ácidos nucleicos y los fosfolípidos de las membranas celulares. Oligoelementos,
Los microbios requieren cantidades muy pequeñas de otros elementos minerales, como hierro, cobre, molibdeno y zinc. A este se los denomina oligoelementos. La mayoría son esenciales para la actividad de determinadas enzimas. Actúan normalmente como cofactores. Aunque estos elementos se añaden a veces a los medios de laboratorio, se asume normalmente que están presentes en el agua corriente o en otros componentes del medio. Otro de los factores que afectan el crecimiento de los microorganismos es el oxígeno. Para nosotros los seres humanos el oxígeno es indispensable, pero hablando de microorganismos resulta diferente. Los microorganismos se dividen en dos grupos, los cuales son anaerobios, que no necesitan del oxígeno para vivir, y los aerobios, que sí lo necesitan. En la siguiente tabla se muestran las relaciones microbianas con el oxígeno. En el primer grupo de los aerobios se encuentra dividido en tres subgrupos. El estricto, que necesita del oxígeno para un buen crecimiento. El facultativo, que no es necesario, pero en compañía del oxígeno se desarrolla mejor. Y los microaerófilos, que no necesita del oxígeno para su desarrollo. El siguiente grupo son los anaerobios. Se divide en dos subgrupos, aerotolerantes y estrictos. Los aerotolerantes no lo necesitan ni crecen mejor con el oxígeno, y para los estrictos es letal la compañía del oxígeno. Otro de los factores que influye en el crecimiento de los microorganismos es el pH. La acidez o alcalinidad de una solución se expresa por su pH en una escala en la que la neutralidad es 7. Cada organismo tiene un rango de pH dentro del cual es posible el crecimiento y normalmente posee un pH óptimo bien definido. La mayoría crece en un margen de pH de 2 a 3 unidades. La mayoría de los ambientes naturales tienen un valor de pH entre 5 y 9. Los organismos con pH óptimos de este orden son los más comunes. En la siguiente tabla se muestran algunos ejemplos del pH. Para tener un pH neutro se considera que debe ser de 7. De 6 a 0 aumenta la acidez y se considera acidófilos. De 8 a 14 aumenta la alcalinidad y se les llama alcalófilos. Otro factor que influye en el crecimiento microbiano es la temperatura. Pueden haber tres temperaturas, mínima, máxima y óptima. En la temperatura máxima no puede haber un crecimiento por encima de ella, ya que existe la desnaturalización proteica. En la mínima no puede haber un crecimiento por debajo de ella, ya que puede ser el detenimiento de nutrientes. Y solamente en la óptima es donde existe el crecimiento, porque es cuando las reacciones enzimáticas alcanzan su velocidad máxima. Otro factor que afecta al crecimiento sería la presión hidrostática. Esta afecta a la fisiología y a la bioquímica de las bacterias. Su crecimiento suele ser más lento al aumentar su presión, ya que este afecta al transporte a nivel de membrana. Por último, el factor de humedad y actividad de agua son los que afectan también al crecimiento. La humedad, si se eleva la temperatura, se pierde, entonces debe de haber un equilibrio entre una y otra. Y la actividad de agua también tiene que ver, ya que solamente puede estar de 0 a 1. Y para que se reproduzca una bacteria, su mínima actividad de agua es 85. Pero para que sea mejor su crecimiento es de 0.98 a 0.99.